La tarde se espesaba como una advertencia. El cabo sintió la sombra en la nuca antes de que el mercado se lo confirmara. Lo seguían. Entró al tumulto empujando, esquivando miradas, buscando un hueco para desaparecer. Una tienda de disfraces fue su refugio improvisado. Se caló la capa negra, la máscara huesuda, la parca, y salió convertido en otra cosa. Nadie podía reconocerlo, pero la muerte no necesita rostro para encontrarte. El jaguar, desde su puesto en la distancia, apretó el botón en la pantalla del dron y sonrió frío. «Ese es él», dijo al gancho. «Sígalo. Quiero saber hasta dónde corre». La orden fue como una sentencia. El dron zumbó, los ojos mecánicos lo marcaron y la trampa se cerró. El desguazadero olía a aceite y a abandono. Latones, motores carcomidos, sombras que daban cobijo a ciertas verdades. Allí lo esperaban Elizabeth, el ingeniero y Leo. El cabo llegó jadeando, pero con la calma del que ya decidió morir o ganar. Tiró la máscara al suelo. El gancho mandó hombres. «Nos quieren muertos», dijo sin rodeos. Elizabeth lo miró. En su rostro había una mezcla de miedo y cálculo. El peligro era real, pero la respuesta debía ser certera. No hubo tiempo para sentimentalismos. Una luz cortó el cielo, un dron. El cabo apuntó, disparó, pero el aparato se escapó expulsando humo, y la confirmación llegó fría. Estaban localizados. En segundos el plan pasó de diálogo a combate. Cada segundo contaba. A kilómetros, en la casa de los Casillas, el aire estaba tenso como cuerda de guitarra. Ismael, en el cuarto de control, tenía las manos sobre las pantallas. Cada cámara era un pulso que les decía si vivían o no. «Cierren todo», ordenó. Diana, con los ojos pegados al monitor, vio las botas en el patio. Más de 15. Ismael sonrió sin orgullo. «Que vengan. Este es nuestro terreno». La casa se transformó en fortaleza, los corredores, en trampas con memoria. Los militares avanzaron con precisión. Creyeron asegurar la casa, pero la calma de Ismael era trampa. Cuando uno de los agentes se deslizó por la puerta pensando tener la ventaja, la respuesta fue instantánea. Diana apretó el gatillo primero, un chasquido seco, y el hombre cayó con la pierna perforada. Ismael lo encaró sin levantar la voz. «Si te hubiéramos querido muerto, no estarías vivo para quejarte». Le arrancó el auricular, dejó el cuerpo y pidió, con frialdad, hablar con el general. La llamada cruzó la línea, la voz al otro lado sonó oficial, segura. «Ismael Casillas, ¿qué crees lograr con esto?» Ismael respondió sin furia, con la calma de quien tiene la verdad como arma. «No vine a negociar. Vine a recordar que trabajas para los mismos que dices perseguir. Sé de las 25 toneladas, general. Sé de tus tratos con el gancho». Un silencio pesado colgó en la línea. En ese instante, la guerra dejó de ser rumor y pasó a ser acusación directa. El mapa cambió, lo que parecía persecución se convirtió en un agujero en la sombra del poder, y Ismael, con voz baja pero firme, dejó claro que lo que empieza con un nombre, terminará con una caída. La tarde se cerró en un silencio tenso. Afuera, el dron trazó un círculo que prometía retorno. Adentro, la familia ajustó las armas y los planes. La revelación que ninguno esperaba acababa de estallar, y ahora nadie podría mirar hacia otro lado. La radio chisporrotea y las órdenes resuenan como sentencia. El gancho no está para juegos. Su perímetro se cierra como una jaula de metal. Elizabeth siente la presión en cada costilla, pero en su mirada hay decisión. No dejar que la historia termine con ellos enterrados entre chatarra. El desguazadero es un laberinto de sombras y chapa retorcida. Cada pasillo es una posibilidad de muerte y de salvación a la vez. El cabo se incorpora detrás de un capó hundido, la cara tiznada, la respiración agitada. «Corred hacia la salida norte en cuanto de la señal», ordena en voz baja. Sus palabras no buscan confianza, buscan eficacia. Sabe que su pasado pesa, pero ahora el presente reclama acciones. Elizabeth asiente, aprieta el gatillo y devuelve fuego. El ingeniero, por su parte, se encarga de improvisar barricadas con lo que encuentra, mientras Leo recoge munición y ánimo como quien recoge fragmentos de calma en medio del caos. Los hombres del gancho avanzan con disciplina,
cubiertos por el zumbido implacable de los drones. La noche parece retumbar al compás de las ráfagas. Uno de los asaltantes cae, su cuerpo choca contra un radiador oxidado. La sangre se mezcla con el aceite, el olor a pólvora corta el aire. Desde la torre, el gancho aprieta los dientes. No los dejen salir. Que no quede uno vivo que cuente lo que pasó aquí. Ismael, en otro punto de la ciudad, siente la guerra en el pecho. En el cuarto de control, observa en vivo el mapa de cámaras, cada movimiento de sus hombres, cada dron, cada sombra. Sus dedos golpean la mesa con calma calculada. No será solo reacción, será respuesta. En el desguazadero, la táctica cambia. Elizabeth ordena una retirada por sectores, cubriéndose unos a otros, dejando trampas y señuelos. El cabo, con el corazón en la garganta, lidera el primer grupo. Su plan no es huir, es salir vivos para pelear otra vez. Al cruzar entre chatarra, una emboscada por la derecha los obliga a detenerse. El fuego es intenso, pero preciso. Leo, con una mirada que ya no admite dudas, toma la iniciativa y abre un paso, sacrificando posición para ganar terreno. El gancho, viendo la fuga parcial, envía refuerzos por los laterales. Atrápenlos en la brecha, ordena. El cerco se estrecha, la noche se llena de ecos. De pronto, una explosión corta el avance enemigo. Un bidón cargado por el ingeniero estalla y bloquea el paso. La sorpresa les da segundos preciosos. Mientras tanto, Ismael ejecuta su jugada. Un convoy de apoyo surge en el mapa, pero no es para rescatar, es para distraer. Ordena a un grupo atacar un punto falso a 2 kilómetros, forzando al gancho a dividir fuerzas. La maniobra funciona. La cobertura en el desguazadero disminuye y la esperanza renace como un fuego pequeño, pero contagioso. El enfrentamiento se vuelve cuerpo a cuerpo. Los golpes, los empujones y los gritos reemplazan, por un instante, a las balas. Elizabeth y el cabo se encuentran espalda con espalda, cubriendo ángulos, respirando sincronizados. En sus ojos hay algo que antes no estaba. Reconocimiento mutuo de que la supervivencia va más allá de alianzas rotas. La noche termina con un último intercambio. Cuando el humo se disipa, algunos hombres del gancho huyen, otros yacen inmóviles. El desguazadero queda sembrado de escombros y señales de que nadie salió indemne. La gran lección persiste, la guerra no termina con el silenciador de un arma, sino con la suma de decisiones que cada quien tomó en esos segundos. Ismael observa por la pantalla, sabe que pagarán un precio por cada una de esas decisiones. Sabe también que ahora la batuta del conflicto no solo la lleva el gancho. Los casillas han respondido, y el tablero acaba de modificarse. La cuenta regresiva ha comenzado, lo que viene será más cruel, más directo y, sobre todo, implacable. La carretera ardía bajo las ruedas. Los vehículos de los casillas avanzaban en columna, Ismael al frente con Diana a su lado, la mirada clavada en el GPS como quien busca una última esperanza. Elizabeth está cercada, dijo sin alzar la voz. Si llegamos tarde, los borran del mapa. Diana apretó el cinturón y clavó la mirada en él. ¿Y el cabo? Ismael tragó saliva, la mandíbula apretada. Ese traidor no sale vivo. No había espacio para dudas. La venganza y la urgencia viajaban en la misma ruta. En el desguazadero la guerra olía a metal caliente y pólvora. El cabo, cubierto de polvo y sangre, se movía como un animal acorralado, cubriendo la retirada de Elizabeth con ráfagas precisas. Un proyectil lo rozó y cayó, pero la caída no fue fin. Se incorporó y siguió disparando. «Cabo, por aquí», gritó Leo desde una puerta trasera. Fue en ese instante cuando el jaguar apareció como una sombra entre chasis, lo apuntó a la altura del pecho. «Te escondiste bien, perro», dijo con voz fría. El cabo le respondió con la única verdad que le quedaba. «No vine a esconderme. Vine a limpiar mi nombre». El choque fue seco, 2 disparos al mismo tiempo. El jaguar cayó primero, un breve estremecimiento sacudió el cuerpo del desguazadero. El cabo, temblando, apoyó la mano en la pared como quien descubre que sobrevivir es solo el comienzo. El rumor distante de motores creció hasta convertirse en estruendo cuando las camionetas de los casillas irrumpieron por la entrada. Faros encendidos,
hombres armados y una ola de tensión que barrió el campo de batalla. Ismael saltó del vehículo con la furia contenida que lo distingue. «Busquen a Elizabeth, no la dejen tocar», ordenó. Diana cubrió su espalda. Entre el humo y los destellos, el cabo se interpuso en el camino de Ismael. Este lo vio y, sin titubear, colocó la mira en su frente. «Tú no tenías que seguir vivo», soltó Ismael con voz cortada por el rabia. El cabo levantó las manos, agotado pero firme. «Podrías matarme ahora, pero entonces nunca volverás a ver a tu padre». Las palabras cayeron como un cuchillo. Ismael vaciló. El frío de la venganza se mezcló con la necesidad de respuestas. El cabo habló con voz quebrada. «Sé cómo se mueve el gancho. Conozco sus rutas, sus hombres, donde podrían tener a Aurelio y a Rutila». Ismael bajó el arma unos centímetros, la incredulidad luchando con la esperanza. «¿Por qué habría de creerte?», escupió. «Porque nadie más puede decirlo», replicó el cabo. «Y tú lo sabes». Elizabeth apareció, el rostro marcado por la lucha y el polvo. «No hay tiempo», dijo sin rodeos. «O le crees o morimos todos aquí». Ismael respiró hondo, el ruido de helicópteros recortando el cielo. El general Cifuentes había enviado refuerzos, y la noche prometía volverse caos total. Ismael bajó el arma lentamente, con la mirada desbordada. «Habla. Pero si me mientes, te entierro yo mismo». El cabo asintió y contó lo que sabía: un punto de carga en la frontera, una plataforma logística que no aparece en registros, envíos que nacen allí y desaparecen en la nada. «Si Aurelio y Rutila están vivos, empiezan desde ese lugar», dijo. La posibilidad explotó en los ojos de Ismael, un hilo de esperanza, frágil pero real. En el cielo, los helicópteros bañaban el desguazadero con luz fría. Las balas seguían silbando como lluvia metálica. Ismael apretó el puño. «Hoy lo recuperamos todo», murmuró. Diana lo miró con esa mezcla de amor y acero que la define. El pacto con el cabo era tan frágil como una bala suspendida en el aire, pero por primera vez había una ruta, un mapa que podía llevarlos hasta Aurelio. La lealtad, la traición y la venganza se entrelazaban en una sola cuerda. La del mañana sería la prueba definitiva. Mientras el desguazadero ardía con luces intermitentes y gritos, Ismael ordenó la retirada estratégica: cubrir el repliegue, no dejar rastros, y preparar el asalto hacia la frontera. Cada hombre ajustó su arma, cada mirada calculó el riesgo. Porque en la dinastía Casillas, la búsqueda no era solo recuperar poder, era recuperar a los suyos. Y cuando la noche se cerró, la cuenta regresiva había empezado. La noche se partía en extremos de fuego y sombra, y la ciudad parecía vomitar su propia miseria en ese desguazadero donde el metal muerto brillaba como un cementerio de promesas rotas. El humo pegajoso se adhería a la piel, la arena de pólvora se metía en los ojos, y cada latido era la cuenta atrás de alguien que ya sabía que la próxima respiración podía ser la última. Elizabeth avanzaba con pasos que pesaban como condenas. Leo a su lado, el cuerpo temblando pero firme, intercambiaban miradas cargadas de una complicidad nacida en la urgencia. El cabo, herido pero aún con el comando en el gesto, se movía como quien lleva una última fe escondida en la garganta y la transmite con miradas y órdenes cortas. El ingeniero, entre chasis retorcidos, intentaba recomponer lo que quedaba de una defensa que tenía más voluntad que recursos. El gancho, en su atalaya improvisada, observaba aquella danza macabra con la frialdad de quien disfruta de la derrota ajena. El jaguar, silencioso y letal, ajustaba la mira con la paciencia de un verdugo que hace del tiempo un arma. Las ráfagas partían la oscuridad y arrancaban ecos de la tierra, cuerpos que se desplomaban, gritos que quedaban pegados a los oídos como humo. No era ya cuestión de héroes ni villanos, era supervivencia pura, una subasta de lo que aún quedaba por pagar. Cuando el primer zumbido de los helicópteros rompió el aire ya saturado de muerte, todo se tensó como una cuerda a punto de ceder. Ismael apareció junto a Diana, alto, erguido, con hombres que se movían como una sombra organizada. Su llegada no fue una entrada triunfal, sino la aparición de una posibilidad terrible. Si no coordinaban, la noche reclamaría a todos. El cabo lo miró con una mezcla de ira y cálculo. Nadie hablaba demasiado, las palabras sobraban.
Se tejió un pacto silencioso en la mirada de los que aún respiraban. Rescatar o morir intentando rescatar. Se abrieron paso entre pilas de chatarra como si atravesaran los restos de un pasado que los había traicionado. Cada paso obligaba a tomar decisiones que no admitían arrepentimientos. Elizabeth lideraba por instinto, por ese temple que nace cuando no hay nadie más a quien pedir auxilio. Sus manos sujetaban el arma con la precisión temblorosa de quien teme soltarla y mostrarse débil. Las balas cortaban sus sombras y el olor a metal caliente le recordaba que la guerra no perdona a quienes dudan. La entrada de las camionetas blindadas cambió la coreografía. El desguazadero se convirtió en una olla a presión. Chocar, embestir, recuperar terreno. Una tormenta de hierro y gritos que hacía imposible distinguir la valentía del pánico. En medio del caos, el cabo buscó a Ismael para trazar un plan. Sus palabras fueron pocas pero claras. Saber dónde tenían a los rehenes, conocer las rutas del gancho, la estructura de sus salidas. Esa información era el precio de una alianza forjada entre enemigos momentáneos. Ismael dudó, y en esa duda se jugó la vida de todos. Elizabeth se acercó, su rostro marcado por sangre y lágrimas secas, y con la voz quebrada transmitió la razón por la que debían confiar. No había lugar para juramentos largos, la decisión fue una cuchillada en el silencio. La respuesta de Ismael fue un acuerdo con condiciones duras, porque la traición parecía necesaria y la lealtad era un lujo que nadie podía permitirse. Prepararon la maniobra como si tejieran un puente con manos manchadas, establecer distracciones, provocar grietas en la línea enemiga, en el momento justo, irrumpir por donde menos lo esperaban. Cada hombre se transformó en instrumento, cada respiración, en un compás. La noche observaba y aguardaba. Un helicóptero del gancho apareció, lanza luz y proyectiles que sacudieron el suelo. La explosión levantó una lluvia de chispas que quemaron las ideas de seguridad. El corazón del cabo marcó el ritmo, cero titubeos, solo movimiento. Elizabeth avanzó sin hablar demasiado. Sus decisiones eran órdenes no pronunciadas. Leo protegía su flanco, Ismael calculaba rutas alternativas con la frialdad de quien no confía en la suerte. Diana, en silencio, reunió a los que quedaban, convirtiendo la desesperación en disciplina. La línea enemiga resistía con la ferocidad de quien teme perderlo todo. El jaguar se mantuvo en su trinchera como una sombra que no pide clemencia. Sus disparos cortaban la noche con precisión cruel. Pero la noche, también, guarda rendijas donde la esperanza puede colarse. Aprovechando el estruendo y la confusión, el cabo y su grupo se escabulleron por una ruta secundaria que él conocía. Era angosta, llena de chatarra afilada y memoria. Allí, entre la herrumbre y la oscuridad, hallaron indicios de que los rehenes no estaban tan lejos. Un pañuelo prendido a un tornillo, huellas recién marcadas sobre el barro. El plan exigía sincronía, una distracción frontal para atraer la mayor parte de las fuerzas del gancho, mientras un pequeño núcleo se infiltraba y liberaba a los prisioneros. No faltaron los sacrificios silenciosos, hombres que eligieron cubrir la retirada con su cuerpo, que se dieron a la noche para que otros pudieran soñar con la salida. Elizabeth sintió el peso de cada vida en sus hombros, cada sacrificio era una deuda que el mundo jamás podría pagar. Al llegar a la sección donde los retenían, el aire apestaba a cerradura recién forzada y a miedo acumulado. Las voces de los cautivos, al principio mudas, se convirtieron en susurros que alimentaron la rabia y la ternura de los que llegaban. El rescate no fue una escena de triunfo. Fue un acto áspero, con manos torpes intentando recomponer cuerpos, abrazos que sabían a culpa y alivio a medias. Había quien lloraba de rabia, quien reía sin entender por qué seguía vivo. Nadie volvió intacto, las heridas, visibles o no, se incrustaron como tatuajes que contarían la historia. Pero la salida exigía todavía pasar por el ojo de una aguja. Una última emboscada del gancho puso a prueba todo lo que habían ganado. Ismael demostró que su coraje no era puro orgullo. Fue cálculo y riesgo, y cuando tuvo que apostar, lo hizo con todo. El cabo, agotado, mantuvo la calma que le quedaba y con una precisión ya no mecánica sino visceral, abrió el camino final. El jaguar lanzó un último disparo que cambió el destino de una columna entera. El ruido se transformó en silencio y el silencio en movimiento. Cuando finalmente emergieron del desguazadero,
La ciudad les dio la espalda con indiferencia. Había música de sirenas y luces que cortaban la niebla. Había también un silencio más profundo, el que queda después de que la costra de la violencia se quiebra. No había victorias puras, cada quien cargaba lo que había perdido. Elizabeth miró a su alrededor y supo que nada regresaría a su lugar original. Ismael, con la mirada endurecida, guardó su promesa de no confiar fácil. Diana, exhausta, sujetó con fuerza la mano de un hermano recuperado. El cabo respiró por primera vez sin la sensación de que el mundo iba a estallar bajo sus pies, pero en sus ojos permaneció la cicatriz de la noche. En el fondo, la guerra continuaba en otras calles, en otras manos, en otros rostros. Lo que aquella noche había enseñado fue que las batallas no se miden solo por quienes sobreviven, sino por lo que se sacrifica para seguir siendo humanos. Y mientras la ciudad trataba de recomponer su pulso, una verdad resonó en la garganta de los que habían vuelto: la calma es un frágil interludio, y el momento más terrible aún podía estar por llegar. La noche, el humo y el metal hablarían de ellos. Las decisiones tomadas en ese desguazadero marcarían para siempre el modo en que encararían la tempestad venidera. La noche se abrió como una herida cuando su voz marcó el inicio de lo inevitable. Avanzaron encubiertos por cortinas de humo y metal retorcido, cada paso una promesa de peligro. Las sombras se fragmentaban en ráfagas y el desguazadero se transformó en un laberinto de muerte donde ya no se distinguían amigos de enemigos. Los hombres del gancho defendían la entrada al punto de carga con la brutalidad de quien protege algo que no piensa perder. Detrás de ellos, la maquinaria chirriaba y las luces intermitentes convertían el polvo en una lluvia cegadora. Ismael no habló más de lo necesario. Su gesto bastó para ordenar el empuje. El cabo actuó con la precisión de quien ha visto demasiadas noches, marcando el ritmo, cubriendo flancos, empujando a la gente cuando la fatiga intentaba detenerlos. Elizabeth avanzaba con los ojos clavados en un horizonte de amenazas. Cada esquina resultaba una emboscada potencial, cada paso podía desencadenar un infierno. El ingeniero, rezagado, luchaba con la desesperación de quien se sabe imprescindible pero limitado por la sangre que manaba de su brazo. La balacera se volvió lluvia. Gritos que resonaban como campanas rotas, ruedas que chirriaban al estrellarse contra montones de chatarra, cuerpos que caían y ya no se levantaban. El olor a pólvora era una segunda piel, el sabor de la noche. Las sirenas lejanas se mezclaban con el fragor, anunciando refuerzos, advertencias o simplemente el rumor de la ciudad que seguía respirando indiferente ante aquel teatro de violencia. A mitad del avance el cabo hizo un gesto, una orden muda que los obligó a frenar, a buscar cobertura. Se movieron como sombras, reptando entre chasis y vigas, usando la oscuridad como aliada. Había que llegar al punto de carga. Allí podrían estar los retenidos, quizás aún con vida, quizás rotos por el miedo. Esa incertidumbre era un martillo que golpeaba en el pecho de todos, obligándolos a apurar la marcha sin perder la cabeza. El ingeniero se abrió paso disparando, plantando cara a un grupo que intentaba cortarles la salida. Algunos hombres se quedaron para cubrirlo. Otros, con el aturdimiento pintado en el rostro, se entregaron a la tarea con la resignación de quienes aceptan que quizá no vuelvan. En la sombra, el jaguar aguardaba como una sentencia. Sus disparos precisos abrieron brechas en las filas enemigas, y en cada crujido metálico parecía resonar una advertencia de sangre. Cuando la elección ya no era pensar, sino actuar, el cabo propuso dividirse. Fue una decisión que nació del cálculo frío. Atraer la atención al frente con una maniobra visible para permitir que un pequeño núcleo se infiltrara por el flanco. Elizabeth y Diana tomaron la vía lateral, moviéndose como un relámpago entre los escombros, mientras el resto creaba la distracción necesaria. Cada segundo contaba y la sincronía debía ser perfecta. Cualquier error significaría que quedarán aplastados por la marea de hombres que el gancho no dudaría en soltar. Ismael, con el rostro endurecido por la rabia, se permitió una mirada a quienes lo seguían. Rostros jóvenes y viejos, con historias que no importaban ya, lo único tangible era la urgencia de rescatar lo que aún se podía salvar. No confió del todo en el cabo, pero reconoció su conocimiento del terreno. Sin esa guía, entrar en aquel nido habría sido suicidio sin causa. La luz de un helicóptero del gancho rasgó la noche y lanzó una lluvia de proyectiles que estallaron cerca,
levantando chispas y pedazos de metal. La tierra tembló bajo sus pies. Por un instante la confusión fue total. Fue entonces cuando la astucia reemplazó a la valentía pura. Pequeñas cargas detonaron en puntos estratégicos, simulacros de retirada que atraían a los defensores. Mientras tanto, en la penumbra, un equipo reducido se deslizaba hacia el objetivo real. El punto de carga aguardaba detrás de una muralla de contenedores volcados. Allí los retenidos respiraban entre sogas y barro, sujetos a una paciencia cruel que solo la esperanza podía sostener. La entrada se abrió como una respuesta violenta. Disparos, golpes, un ruido sordo cuando una puerta cedió. Lo que siguió no fue una escena de película donde todo encaja. Fue un combate áspero, desordenado, con manos torpes intentando soltar grilletes, voces que se mezclaban entre sollozos y órdenes cortas. Reencuentros a medias, abrazos que sabían a promesa rota y alivio a medias. Nadie volvió entero. Pero la salida fue un desafío aún mayor. El gancho, rabioso por la pérdida, lanzó una contraofensiva que casi les cuesta todo. Ismael apostó todo en un movimiento arriesgado. Una falsa retirada seguida por un golpe directo al corazón de la línea enemiga. Fue un acto de pureza táctica y de desesperación moral. Apostar la vida por la libertad de otros. El cabo, con la calma que solo otorga la experiencia, marcó los tiempos, abrió corredores y cerró espacios con decisiones que parecían más instinto que cálculo. En la última emboscada, la diferencia la marcaron pequeños actos que no aparecerían en los libros, la mano que empujó a un compañero fuera de la trayectoria de una bala, la voz que ordenó cubrir una retirada con una precisión que sonó como una plegaria, el sacrificio de quien quedó atrás para permitir que otros vivieran. Cuando emergieron del desguazadero, el cielo parecía indiferente. La ciudad continuaba su rutina de sirenas y luces, como si aquel infierno hubiera sido solo una noche más. Lo que quedó después fue la certeza miserable de que la victoria no limpiaba las heridas. Entre ellos, cada uno cargaba un peso, la mirada endurecida de Ismael, que había perdido algo más que tiempo, la respiración entrecortada de Elizabeth, consciente de que la noche les había cambiado para siempre. Diana sujetando la mano de quien recobró la libertad como quien sostiene un juramento que no se atreve a pronunciar. El cabo, con el cuerpo cubierto de polvo y la moral hecha pedazos, supo que había ganado algo amargo: sobrevivir. A pesar de haber recuperado a los suyos, la dinastía Casillas no encontró consuelo. Nuevas traiciones asomaban en los pliegues de la ciudad, y la guerra que creían comenzar terminaba por revelar que apenas se dibujaba un capítulo mayor. Las calles guardaban historias que seguirían hirviendo, y la calma que ahora respiraban era apenas un velo frágil sobre la tormenta que se avecinaba. Mientras se dispersaban, cada uno sintió la misma certeza: la noche les había dejado marcas que no borraría el tiempo. No se trataba solo de familias reunidas o cuerpos sanados. Era la transformación de los que habían visto lo peor y habían sobrevivido. La historia continuaría, más oscura y más implacable, pero por ahora una cosa era clara: la verdadera guerra apenas había comenzado, y sus sombras ya se extendían más allá del desguazadero, listas para reclamar lo que aún quedaba por arrebatar. La noche ardía sobre el desguazadero, cargada de tensión, humo y promesas de sangre. El plan era tan arriesgado como necesario. Ismael, tú cubre la entrada principal, ordenó el cabo con voz seca. No había tiempo para dudas. El grupo se separó, moviéndose como sombras entre montones de chatarra y metal oxidado. Cada respiración sonaba como un eco dentro del caos, cada paso era un desafío al destino. Las balas comenzaron a trazar líneas luminosas en la oscuridad, y las explosiones pintaban el aire de rojo. Nadie sabía si saldrían vivos de allí, pero todos tenían claro que rendirse no era una opción. Cuando por fin alcanzaron el punto de carga, el cabo se detuvo abruptamente. Ante sus ojos, la escena lo congeló. Aurelio y Rutila estaban encadenados, custodiados por hombres armados. No había espacio para el error. El cabo levantó una mano para indicar silencio. Ahí están, murmuró, casi sin mover los labios. Esperen mi señal. Ismael asintió, ajustando su arma con precisión. Diana, siempre meticulosa, se acercó al generador eléctrico. Sabía lo que debía hacer,
cortar la energía y sumir todo en una oscuridad que se volvería su aliada. El cabo contó mentalmente. En 3 segundos, 2, 1. El chasquido fue casi imperceptible. En un instante, el desguazadero quedó envuelto en un silencio mortal. Y entonces, el grito retumbó como un trueno. ¡Ahora! La noche explotó. El ruido de los disparos quebró el aire. Chispas, gritos, metal golpeando contra el suelo. Los hombres del gancho, cegados por la oscuridad, disparaban a ciegas mientras la confusión los devoraba. El cabo se lanzó hacia Aurelio, rompiendo las cadenas con un golpe certero. Elizabeth y Diana cubrían la entrada, cada una moviéndose con precisión letal, derribando a los enemigos antes de que pudieran reaccionar. «Rápido, tenemos que moverlos», dijo el cabo mientras levantaba a Aurelio, que apenas podía mantenerse en pie. «¿Y Rutila?», preguntó él con la voz ronca. Elizabeth señaló hacia el otro extremo. «Ahí está. Pero no estamos solos». Un disparo resonó detrás de ellos. Un hombre del gancho apareció de entre las sombras, apuntando su arma directamente a Rutila. No hubo tiempo para pensar. El cabo disparó primero. La bala lo alcanzó en el hombro y el cuerpo del atacante cayó sobre el metal caliente. Rutila gritó, pero Elizabeth la tomó con fuerza del brazo. «Vamos, no mires atrás. Aquí nadie sobrevive solo». Ismael irrumpió desde el pasillo lateral, disparando hacia los hombres que trataban de cerrarles el paso. «Cabo, por aquí», gritó, señalando una salida estrecha entre contenedores. El grupo avanzó, arrastrando a Aurelio y cubriéndose unos a otros. Las sombras se movían como espectros entre el humo, mientras el sonido de los helicópteros comenzaba a llenar el cielo. De repente, la voz del gancho retumbó desde la entrada principal. «Ismael. No dejaré que se los lleven». El líder de los casillas se giró con una mirada helada. «Hoy no decides tú. Hoy decidimos nosotros». El enfrentamiento fue brutal. Golpes, disparos, cuerpos chocando contra el suelo. El cabo esquivó un ataque con reflejos entrenados y derribó a uno de los hombres del gancho con una llave rápida. «Rápido. Fuera de aquí antes de que lleguen más refuerzos». Las luces de los helicópteros rasgaban la oscuridad. Sus focos recorrían el terreno buscando siluetas, pero el grupo ya había avanzado entre los escombros. Detrás, una explosión estremeció la tierra. El ingeniero había activado los bidones de combustible para frenar a los perseguidores. El fuego se alzó en columnas anaranjadas, cubriendo su huida. «¿Crees que nos siguen?», preguntó Rutila, jadeando. «Siempre», respondió el cabo sin mirar atrás. «Pero si seguimos juntos, podremos ganarles tiempo». El sonido de las sirenas se mezclaba con los ecos de las detonaciones. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como si presenciaran en silencio la batalla de una dinastía que se negaba a caer. Ismael se detuvo un instante, mirando el fuego que devoraba el desguazadero. «Esto no ha terminado», murmuró con rabia contenida. «Pero al menos recuperamos lo más importante». El cabo asintió, respirando con dificultad. «Sí, pero la guerra continúa. Ellos no dejarán las cosas así». Rutila, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de su hermano. «Gracias. A todos». Elizabeth la abrazó, sabiendo que ese agradecimiento nacía del miedo y del alivio, una mezcla que solo los sobrevivientes pueden comprender. Diana cubría la retaguardia, disparando hacia cualquier sombra que se moviera. Su rostro estaba cubierto de hollín y sudor, pero sus ojos mantenían la calma fría de quien no puede permitirse flaquear. Finalmente, salieron del perímetro del desguazadero. El aire libre olía a humo y libertad, pero también a advertencia. A lo lejos, los helicópteros seguían sobrevolando. Las sirenas aumentaban su frecuencia. Sin embargo, ellos avanzaban, cubiertos por la oscuridad que ahora se convertía en su única aliada. El cabo, observando la silueta distante de la ciudad, murmuró con firmeza: «Si quieren atraparnos, tendrán que venir a buscarnos». Ismael, con la mirada fija en el horizonte, respondió: «Y lo harán. Pero cuando lo hagan, nosotros estaremos listos». La noche los envolvió por completo.
El silencio volvió a reinar, roto solo por el crepitar del fuego que quedaba atrás. En sus miradas se reflejaba la certeza de que la batalla no había terminado, apenas había cambiado de forma. Porque en la dinastía Casillas, la sangre no se seca, la traición nunca duerme y la venganza siempre encuentra un camino. Lo que había comenzado como un rescate se transformó en el preludio de algo mayor. Una guerra sin tregua, tejida entre lealtades rotas, promesas incumplidas y heridas que el tiempo jamás cerraría. Y mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo, los Casillas sabían que ese sería solo el primer día del resto de sus vidas, marcadas por la violencia, el poder, y el precio inevitable de ser una dinastía que se niega a caer.